Bien, hemos invitado al licenciado Cristian Calderón, ¿no?, candidato a la Municipalidad Provincial del Santa por Alianza para el Progreso, para conversar esta mañana. Ya le hemos dicho, nosotros vamos a conversar con la totalidad de los candidatos, una, dos, tres, varias veces, para que nos den sus puntos de vista sobre la campaña que han emprendido. Muy buenos días, Cristian Calderón, ¿cómo está? Hola Hernán, buenos días. No sé si me escuchas bien. Sí, sí, le escuchamos perfectamente. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Acá un saludo a los radio oyentes y a los televidentes de Estéreo 100 Siempre Noticias. Señor Cristian Calderón, ¿usted tiene alguna respuesta a lo que ha dicho el candidato, su colega candidato, el señor Domingo Caldas, autodenominado socio, que ha señalado que hay candidatos muertos de hambre? Mire, Hernán, sí, hay una respuesta que es bastante, ¿qué te digo? Un poco, bastante, creo yo, irrespetuoso. Pero más que una respuesta, hay un análisis y creo que hay que hacer su respectivo análisis sobre lo dicho por sus tristes palabras de este señor Domingo Caldas. Yo pienso que el señor está bastante nervioso porque si uno analiza su declaración, él dice, me voy a enfermar si saco la cuenta de cuánta plata estoy gastando en esta campaña. Yo como empresario no miro eso, dice, yo veo el resultado. Y el resultado salta a la vista, que por más portátil que él esté metiendo a esta campaña y por más de millones que metiendo a esta campaña, él no está logrando aceptación en el pueblo votante. Yo soy testigo de eso. Yo estoy saliendo a las calles puerta por puerta a hablar con los vecinos y me comentan eso. Me dicen, me ha venido a ver la gente de Socio Caldas, pero yo no voy a votar por ese señor. Yo no voy a votar por ese señor. Y cuando escucho a otros me dicen, porque yo veo la vez pasada que inauguró una base en Vinzos, creo yo, y vi bastante gente, ¿no? Y luego conversé con una de las señoras, porque uno se conoce a cierta señora, y esa señora vive por acá arriba. Yo vivo acá en Los Pinos, la señora vive por la Esperanza Alta. O sea, no Entonces, vivía en esa señora Pinzos. que hacía, Era de la portátil claro, de... esa señora que hacía en Vinzos, y es que la portátil suben al micro, les pagan y se van para que en cada pueblo que él inaugure se vea gente. Entonces, muy interesante y mira lo que está viendo. Entonces, él está prácticamente en una inyección de millones que lo está enfermando. Y esa reacción que tiene de responder de esa manera, que perros, que muertos de hambre, es una reacción de lo que está sucediendo en su interior. Y en su interior está sucediendo mucha preocupación, porque uno como candidato, Hernán, lo siente. Uno dice, a ver, voy a ver cuántas personas salen y cuántas personas son conocidas, pero si tú en tu portátil vas a encontrar, vas a encontrar que más del 90% de esas personas que están afuera son personas pagadas, entonces no está funcionando. Algo está andando mal. Y es por eso que dice, me voy a enfermar. Uno Sí, cuando ahora, analiza, sí, ahora, Cristian, disculpe que te corte. Algunos candidatos, porque hemos conversado con varios candidatos, señalan, le preguntamos, te entrevistamos, no, todavía no estoy empezando la campaña porque es muy cara. Quien ha encarecido la campaña a la Municipalidad Provincial del Santa es el señor Caldas, es lo que señalan, es lo que dicen. Bueno, hemos cortado, se ha cortado la comunicación con Cristian Calderón. Ojalá podamos retomar la comunicación. 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a esperar algún minuto para poder conversar con él. Caso contrario, tendremos que hacerlo vía teléfono. Ojalá podamos conversar con Cristian Calderón. No lo hemos cortado nosotros. Es él quien ha cortado
Ojalá podamos retomar la comunicación. 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8. Vamos a esperar algunos segundos para que podamos hacer otra vez este enlace. Ya le hemos dicho. Se cortó la transmisión. ¿Me puedes repetir? Ahora sí. Sí, ahora sí. No, le decía, Cristian, que cuando nosotros, como medio de comunicación, como periodistas, hacemos esfuerzos por entrevistar a los candidatos, más de 2 nos dijeron de que ellos todavía no empezaban la campaña por cuestiones económicas, porque había un señor que ha encarecido, que está encareciendo la campaña, por la campaña, entre comillas, dijeron millonaria, y se referían al señor Caldas. ¿Usted comparte lo mismo, que este señor está encareciendo la campaña a la municipalidad provincial? No, en absoluto. Hay un público maduro, hay un ciudadano ya preocupado, informado y sobre todo desilusionado. Entonces, yo no comparto eso. El pueblo, el ciudadano, ya maduró, ya no deja engañarse por portátiles, ya no es como antes. Yo converso con el colectivero cuando me subo a mi colectivo, converso y me presento. Y la respuesta es casi unánime. Me dicen, ¿qué estás proponiendo? Porque ya no voy a dar el voto así nomás, porque entran solo a robar. Entran a engañar, entran a enriquecerse. Y mira lo que está pasando con las autoridades que tenemos. Entonces ya no es un tema de cuántos millones tú gastes en la campaña. Sí, es importante, no hay que negarlo. Sí es importante tener una presencia en la campaña, pero más importante es qué propones, cómo llegas al candidato, y no exactamente eso lo hacen los millones. Cuando hay un candidato que es capaz de llevar a 500, 600 personas a un lugar, pagando la movilidad y pagándole entre 40 a 50 soles por viaje, cuando una persona puede hacer esto, cuando una persona puede hacerlo esto, ¿no es estar en desventaja respecto a una candidatura? No sé si me escuchó la pregunta, Cristian. Sí, pero eso no es determinante. Eso no es determinante. Tú puedes llevar a las personas a un lugar, tú puedes pasear a esas personas, tú puedes pagarle a esas personas, pero eso no es determinante. Y justamente esa no determinación hace que el señor Domingo Caldas esté nervioso, esté bastante incómodo, porque tú lo notas incómodo, tú lo ves nervioso, tú no lo ves a un Domingo Caldas ecuánime para responder las preguntas. Y está lleno de... Y esos nervios en respuesta crean soberbia. Y esa soberbia traen ese tipo de respuestas y ataques al candidato. Porque si tú tienes la oportunidad de tener una cámara con varios periodistas, tú lo aprovechas y propones y dices, estamos avanzando, hay propuestas, pero aparte el señor no propone nada. Por lo tanto, lo que responde es lo que realmente sucede dentro de su ser. Y dentro de su ser hay mucha preocupación porque son millones. Sí, bueno, un punto aparte en el tema Caldas, ya ha dicho lo que tenía que decir. Lo suyo, ¿usted ha sido aceptado como candidato ya a la municipalidad provincial? Sí, yo estoy ya candidato debidamente admitido, ya estoy en carrera. Hace 3 días ya el jurado entregó la resolución de admisibilidad, por lo tanto ya empezamos nuestra franca campaña, una campaña austera de apoyos, de amigos, y ahí estamos avanzando. Poco a poco estamos avanzando. Una campaña austera, Cristian, en APP, donde supuestamente hay plata como cancha. No, es que es un mito eso, ¿no? Es un mito, ¿no? Es un mito porque puede decirse, oye, tienes un candidato, que naturalmente el señor es un empresario, es un señor de fortuna, es el señor amigo César Acuña, pues tiene, como él mismo dice, tiene plata como cancha, pero eso no significa que él vaya a inyectar esto en la campaña. No, cada uno acá baila con su pañuelo. ¿Cómo va a financiar su campaña, Cristian Calderón? Porque esa es la pregunta. Mira, en primer lugar, la diferencia los entendidos dicen que tenemos,
La corrupción, dicen los entendidos, empieza en los procesos electorales. Candidato que es apoyado por un empresario, candidato que después tiene que devolver, y ahí empieza el ciclo de la corrupción. En su caso, ¿quién financia su campaña? ¿Cómo va a financiar su campaña, señor Calderón? Mírame, hay dos cosas, y para finalizar, bueno, una vez finalicemos, tiene razón, y pasemos al tema de Cristian Calderón y no estar con el socio nervioso y preocupado. Yo he trabajado algo de 2 años y medio de funcionario, he ahorrado, tengo mis ahorros, he sido siempre responsable en mis gastos y he ahorrado por ahí, he ahorrado algo. O sea, usted va Otros a financiar amigos, su propia campaña, sí, la va a financiar usted con sus sí, ingresos. mis ingresos. Y mi familia, y ahí está mi declaración de hoja de vida, ahí están mis ingresos. Mi familia también me está apoyando y mis amigos están también apoyándome. Justamente con mis amigos mismo estamos haciendo mis carteles. Yo en las mañanas nos levantamos temprano a hacer nuestros propios carteles nosotros mismos. Entonces por ahí estamos haciendo una campaña austera, pero rica en propuestas. Nuestra campaña está siendo rica en propuestas. Propuestas que van primero a impactar la coyuntura, con programas de reactivación económica, con programas de rostro social, con programas que van a ir de frente a atacar lo que está en estos momentos sucumbiendo a la población, que es el hambre. Claro. ¿Cuáles son esas, porque el tiempo nos va a ganar, cuáles son las ideas básicas, la campaña, en base a qué propuestas fundamenta, señor Cristian Calderón? Nosotros, nuestro plan de gobierno está formulado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, voy a hablar del corto plazo, en el corto plazo tenemos un programa de reactivación económica que se llama A Trabajar Vecino. A Trabajar Vecino es un programa para la creación de empleo inmediato y vamos a evitar las constructoras en obras menores, como son las veredas, las escaleras, los muros de contención y los canales secundarios en agricultura. A Vamos a trabajar tomar el vecino. modelo. Es una buena idea. ¿Con qué dinero se va a sustentar a trabajar vecino? ¿Con qué dinero? Con plata del canon. El canon, hay como 600 millones en estos momentos. Si usted gana el municipio, no va a hacer licitaciones, sino va a hacer por administración directa, dándole mano de obra a los vecinos. ¿Eso es el camino? Exacto. Vamos a evitar porque las constructoras se llevan la plata. Y para las obras menores no necesitamos constructoras. Las constructoras son para las obras complejas, no para las obras menores. Lamentablemente hay un señor, nuestro actual alcalde, que administró mal la administración directa y que a través de él dice, no, pero la administración directa, señores, en Lima, yo vengo de Lima, en la región Lima y en Lima metropolitana funciona bien, es transparente, creas trabajo, y el programa Trabaja Perú de Lima es un gran ejemplo de ello, que se crean miles y miles de puestos de trabajo evitando constructoras porque ellos se iban la utilidad a gastos generales y finalmente traen su gente de otra parte a pueblos que deberían trabajar directamente con su gente, ¿no? A trabajar vecino sería una de las propuestas que usted plantea de llegar a ser alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa. Para la reactivación económica. Para la reactivación económica. ¿A cuánto? ¿Cuál es su proyección? Porque usted es un entendido, es magíster en administración de empresas. Los primeros... ¿A cuántas personas se pretende darle trabajo con a trabajar vecino? A los primeros 6 meses de la gestión, es decir, al cuarto mes ya vamos a tener 5,000 empleos y al sexto mes vamos a tener un promedio de 20,000 empleos creados con este programa Trabajar Vecino, que va a ser en todos los nuevos distritos de la provincia. Vamos a tener un programa agresivo, totalmente agresivo, porque vamos a ir a todos los pueblos que en aquellos lugares les falta su infraestructura básica, como son las veredas, como son las escaleras, muros de contención que están faltando por estos pueblos, que son las lomas del norte, los de la Unión al fondo, que son pueblos que están prácticamente en las faldas de un cerro, que hay que hacer juntamente con ellos sus muros de contención. Hay pueblos también en Santa que están en lo mismo. En el sur, en el distrito Nuevo Chimbote, también en Nepeña, hemos visitado todos esos lugares y vamos a tener un programa a trabajar vecino con un presupuesto de más o menos en los primeros 6 meses, con un presupuesto de más o menos de 60 a 80 millones para trabajar directamente con los vecinos y para crear un promedio, un aproximado de 20,000 puestos de trabajo en los primeros 6 meses.
una propuesta que nos parece interesante, hay que revisarla, nos parece muy buena la idea. ¿Qué otra propuesta, qué otro planteamiento maneja el señor Calderón? El otro, mira, Hernán, es un hecho y que esto responde a un hecho científico, a un hecho que tenemos que valorar y tenemos que trabajar bajo ese marco. No se puede construir desarrollo con hambre, desnutrición y anemia. Para eso está nuestro programa Hambre Cero. Hambre Cero es un programa que responde a la actual coyuntura y es un programa de dos componentes, temporal y hay un último componente permanente. Temporal porque vamos a ir, ahora que ya está a punto, se ha aprobado el dictamen para que parte de los recursos de Canon, un pequeño porcentaje pase a gasto corriente, vamos a desarrollar el programa Hambre Cero, que consiste en 4 factores. 1, el mejoramiento de la ración y de los comedores populares. 2, la formalización de ollas comunes. Hay muchas ollas comunes que no están dentro del sistema del comedor popular, es decir, que los vecinos privadamente en su hambre están que lo hacen. 3, el reforzamiento del vaso de leche. 4, comedores escolares en los colegios. La primera meta de nivel inicial y primaria. Este cuarto componente es muy interesante porque esto lo estamos haciendo transversalmente con el gobierno regional, también lo vamos a hacer con Walter Soto, que cada colegio de inicial y primaria cuente con un comedor que tiene Walter un Soto, doble objetivo. a manera de ilustración, es el candidato de su partido al municipio de Nuevo Chivote, a manera de ilustración, ¿no? Sí, Walter Soto. Perfecto. Ya, Entonces, usted tiene 2 propuestas interesantes, a trabajar vecino y hambre cero. A trabajar vecino se va a trabajar con el dinero del canon, usted lo ha dicho, y hambre cero no está muy claro. ¿De dónde va a conseguir el dinero para hacer el programa Hambre Cero? Hernán, siempre he sido yo un estudioso del tema del canon. Sí, Miles y miles de millones se han gastado solo en sembrar fierro y cemento. Al fin, el Congreso de la República ha aprobado el dictamen que ya está, que va a subir a debate, que han estado debatiendo incluso, pero ha faltado tiempo porque ya se cerró la legislatura, para que parte de esos miles de millones, un pequeño porcentaje, pase a programas sociales. Porque hay una crisis actual de la pandemia, hay una crisis alimentaria. Se está modificando la legislación, porque en la actualidad lo que usted dice no se puede hacerlo. No, entonces, se está modificando la legislación para poder hacer eso. Yo he sido asesor del Congreso y ahí en la bancada de Alianza para el Progreso se ha decidido, ya está aprobado el dictamen, que un porcentaje de esos recursos de Canon van a ir directamente a los programas sociales para aliviar la desnutrición y anemia. Entonces, eso nos va a permitir que un porcentaje de nuestro canon vayamos directamente a este programa Hambre Cero y temporalmente apoyemos a los hogares vulnerables. Y los comedores escolares sí van a ser de forma permanente para alcanzarles su desayuno y almuerzo escolar que va a tener 2 cuestiones muy interesantes. El primero, combatir la anemia y la desnutrición desde la aula escolar, que va a permitir tener buenos estudiantes porque no se puede exigirles nota 20 a un alumno si no tiene el estómago lleno. Lo segundo, va a generar economía porque para preparar ese desayuno y ese almuerzo le vamos a comprar directamente al productor local. Por ejemplo, acá en la provincia de Santa hay cerca de 40,000 estudiantes, ¿no? Si sacamos nuestra cuenta, cada estudiante, si se come media conserva diaria, serían 20,000 conservas diarias. Esas 20,000 conservas vamos a comprarles directamente a nuestros productores conserveros y va a generar locales. Economía, va a generar trabajo, igual que los demás ingredientes. Claro, yo admiro la agudeza que tiene usted, solo que su propuesta está supeditado a lo que el Congreso apruebe, y si no lo aprueba, ¿cómo queda su propuesta? Amigo Hernán, nosotros tenemos la completa seguridad, por eso somos un partido que tenemos bancada. Eso creo que es la diferencia entre los otros candidatos. Nosotros somos un partido que tiene un programa nacional, de índole nacional y también local. Y esto lo hemos coordinado a nivel nacional, con todos los candidatos a nivel nacional, y vamos a presionar desde nuestro partido y desde la propia AMPE, una vez que seamos autoridades, para que esto se apruebe sí o sí en el plazo inmediato. No es posible, Hernán,
que Claro, miles y lo que miles usted de dice es millones cierto, es hayan cierto. parado las constructoras. Efectivamente es cierto, solo que la ley no lo prohíbe. O sea, la ley en la actualidad lo prohíbe, salvo que se apruebe lo que usted está planteando en el Congreso de la República y exista una modificación. Cuando se modifique, sí va a ser posible. Por eso le hacía esta pregunta. El tiempo nos está ganando. Vamos a tener opción, Cristian, de conversar en otros momentos. La pregunta que siempre hemos hecho en este medio de comunicación es, ¿qué hacer con un municipio prácticamente quebrado, con un municipio con más de 2.000 trabajadores, una bomba de tiempo? ¿Es posible hacer una gestión en la Municipalidad Provincial del Santa, una buena gestión, cuando parte del dinero tiene que irse a planillas? Germán, en primer lugar, soy administrador. Los administradores estamos formados para administrar crisis. Tengo una maestría en lo mismo. Nos han eh, entrenado, capacitado para administrar crisis y conozco de gestión pública. Primero hay que hacer un sinceramiento del número real de funcionarios que tenemos. Por ejemplo, hay muchos funcionarios que hasta el momento se les ha negado la reincorporación a planilla, que se les ha negado su nombramiento. Yo le digo, ¿han alcanzado este sinceramiento al Ministerio de Economía? No lo han hecho. Eso se puede hacer bajo una disposición complementaria dentro de la ley de presupuesto, que permita que esos trabajadores que actualmente no gozan de beneficios sí lo hagan. Una vez que tú haces un saneamiento y un sinceramiento y su debido nombramiento, vamos a hacer una distribución, porque vamos a hacer de la municipalidad un municipio productivo, porque vamos a desarrollar unidades productivas donde vamos a tener que sacar al personal de ahí, de acá de Villavicencio, donde están, de acá de Enrique Palacio, donde están hacinados, y desconcentrarlos en otros lugares donde sean más productivos. Para eso son los proyectos de mediano plazo que traemos, que son los centros de Pero innovación ¿qué hace con los tecnológica, trabajadores? O sea, CITES. la planilla es grande, o sea, se va a sacar, se va a reducir el personal, se va a No, dar a incentivos a ver, que renuncien, porque pagar en una municipalidad provincial de una provincia a más de 2.000 trabajadores son ligas mayores. Hernán, no nos olvidemos quién paga a los profesores, quién paga a los policías, quién paga a los médicos, a las enfermeras, es el gobierno nacional. Así es. Pero si el gobierno nacional te paga, el gobierno nacional desconoce ese número de funcionarios públicos que actualmente están acá en el municipio. Eso no ha llegado al Ministerio de Economía para que eso se contemple en la nueva ley de presupuesto que va a salir, por ejemplo, este año. Hubiese sido muy interesante que el arquitecto Roberto Briceño alcance eso al ministerio. Lamentablemente no lo ha hecho, no hay un sinceramiento del número real de los trabajadores y que en eso nos pueda ayudar el gobierno central. No hay que dejarnos, hay que tener muy en cuenta que no somos una isla, somos parte de un todo, de un Estado. Y si el Claro, Estado no está enterado de cuál es el número de personas que no reciben su beneficio ni su sueldo, tampoco nos va a ayudar. Entonces claro, hay que pero hacer un saneamiento primero es cierto, de números. cuando un alcalde llega, se sienta en el sillón municipal y cuando le dicen, oiga, hoy día el Poder Judicial ha ordenado que 20 trabajadores vuelvan, los hemos sacado y van a volver y prácticamente son estables y así todos los días o cada mes entran, vuelven 30, vuelven 40, entonces aquí hay una bola de nieve que pone en riesgo el manejo, la administración de una municipalidad. Lamentablemente no es culpa del trabajador, sino es culpa del desempeño mediocre que ha tenido esa municipalidad en el tema de recursos humanos. Al trabajador no tiene por qué maltratársele. Y si la ley te dice que ese trabajador tiene que ser repuesto, hay que ser respetuosos de la ley. En ese sentido, Hernán, voy a respetar lo que dice la ley y voy a hacer todo lo posible juntamente con el Ministerio de Economía que reconozcan esos sueldos impagos a la fecha. Porque en la gestión no hay peor gestión de la que no se hace. Y hasta el momento nuestros trabajadores no han recibido ese respeto siquiera de haberle gestionado su sueldo a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Por último, Hernán, existen disposiciones complementarias dentro de la ley del presupuesto público, que se podría con actualmente el presupuesto de canon de la provincia llega a 600 millones de soles. Con un 1% de canon se podría aliviar esas cuestiones.
pero se hace siempre y cuando tú lo sepas y expongas tus motivos. Entonces se saca una complementaria, se dice con 2% de canon, alivio. Sí, alivio, ¿no? Hay que modificar la ley, hay que modificar la ley. No, las disposiciones complementarias, Hernán, las disposiciones complementarias, yo he sido asesor en el Congreso más de 2 años y medio, las disposiciones complementarias se hacen en la propia Comisión de Presupuesto, y la Comisión de Presupuesto, ¿quién tiene la Comisión de Presupuesto? Alianza para el Progreso. Y ese camino planteó justamente nuestra congresista Lady, de ver ese tema en municipio, pero hasta ahora no se ha alcanzado información alguna, porque se pudo trabajar en una disposición complementaria final, porque este problema no solamente es local, es de índole nacional. Y un 2%, sí. Claro, y un 2%, con 2%, arreglamos todo. Podría solucionar los problemas laborales. Cristian, lamentablemente, tú sabes, en la radio ya nos ganó más de 25 minutos. Muchas gracias por tu participación. No, a ti, Hernán, muchísimas gracias. Y cuando quieras, por favor, muchísimas gracias. Y gracias por la entrevista, porque nuestro pueblo se comunica, se informa. Rigurosas por mi público, ¿no? Tengo que hacer preguntas rigurosas. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias, Hernán, muchísimas gracias.